Champús, cremas, perfumes, los productos de cosmética forman parte de nuestro día a día, pero ¿sabemos realmente lo que aplicamos sobre nuestro cuerpo? Atentos, porque cada español utiliza de media 28 productos cosméticos, pero a la hora de hacer la compra solo una de cada 10 opciones es natural. Aún queda mucho por hacer, pero aún así las cifras impresionan. En nuestro país este sector mueve 780 millones de euros cada año. Los consumidores son cada vez más exigentes con este tipo de productos. El 77%, casi 8 de cada 10, reconoce dar importancia a la utilización de ingredientes naturales. Esta tendencia está cambiando el sector, que ve cómo sus ventas aumentan en torno a un 10% cada año, algo que también están notando los fabricantes de cosmética natural aquí, en Aragón. Esther Alamán, directora de la planta y química. Este es el laboratorio donde creáis vuestros productos de cosmética natural. Sí, está formado por 4 científicas y lo que nos dedicamos es a desarrollar productos 100% naturales para capilar, corporal y facial. ¿Qué es lo que tiene que tener un cosmético para que se pueda considerar cosmética natural? Bueno, pues tiene que estar formado por ingredientes 100% naturales, biodegradables. Nosotros trabajamos con más de 300 materias primas, con más de 70 semielaborados que hacemos nosotros de activos botánicos, todo natural y además de natural saludable. La estrella aquí del producto es el agua biopolar. ¿Es agua como la que sale del grifo en nuestras casas? No, creamos aquí nuestra propia agua. ¿Que creáis un agua vosotros? Sí. Yo solo quiero ver cómo es eso. Ahora mi compañera Bea te lo va a explicar. ¿Me voy a conocer vuestro secreto? Vale, gracias a ti. Bea, tú eres una de las químicas que trabaja aquí en este laboratorio, donde me han dicho que habéis creado un agua. A ver, el laboratorio de una investigación ha creado un agua que posee unas propiedades bien diferenciadas de un agua normal que conocemos, un agua potable. Tiene una alta energía, es un agua muy depurativa y ayuda a procesos de regeneración celular. Te voy a contar el último experimento que hemos realizado, en el cual hemos evaluado la eficacia de nuestro producto versus un producto del mercado y hemos obtenido un 40% de regeneración celular respecto a un producto al uso. O sea, ¿un 40% más? Más. Supongo que siendo el agua vuestro ingrediente principal, las facturas aquí deben ser importantes. Hombre, pues consumimos al día como unos 2000 litros. Imagino que además de agua utilizaréis otros ingredientes. Claro, utilizamos plantas que son cultivadas con nuestro agua biopolar también. Genial, pues me voy a ver el siguiente paso. Y a ti te dejo aquí ordenando moléculas. Gracias. Gracias. Esta ya es la zona de producción. Sí, aquí es donde ya empezamos a hacer las mezclas de todas las materias primas y se elabora el producto y luego ya se envasa por la línea. ¿Cuántos frascos de cosméticos salen de aquí cada día? Pues depende del tamaño de los botes. Si son de 750, pues podemos hacer hasta 2700. Si son pequeñitos de 50 mililitros, pues pueden salir hasta unos 10.000. ¿Cuántos cosméticos diferentes elaboráis aquí? Pues ahora mismo tenemos unas 150 referencias. Sé que los productos que llevan dentro son 100% naturales. ¿Los envases son reciclados? Sí, tanto los que tenemos de cristal como en plástico, son todos reciclados. Para que veas cómo cuidamos los detalles, pues hay cosas que las hacemos ya manuales. Por ejemplo, la de poner las bombas las pongo yo a mano y la máquina la acaba de enroscar. Y eso os ayuda también a ahorrar energía, en realidad. Si no podría haber una máquina que las colocara, pues... No, mejor que te den trabajo a ti. Hombre, por supuesto. ¿Cuántos tapones como estos pones al día, Sara? Pues dependiendo del tamaño del bote, pues ahora, por ejemplo, de estos saldrían unos 5.000. Vale. Coger 2 bombas, cojo 2 y te preparas para cuando llegan los botes, vale. las pones dentro. ¿Qué pasa si se no te va? No los puedes aguantar. Ah, vale. Es preferible que le aguantes a que se caiga. Dios mío. Ay, ¿se me va uno? Pues sujétalo con una mano. ¿Sí? ¿Lo he hecho bien? Sí. Perfecto, Sara. Muchísimas gracias. ¿Tú utilizas las cremas? Sí, alguna empiezo. ¿Nos podemos fiar de la cosmética natural? Mucho. Sobre todo la de la celulitis. ¿Esa es la mejor? Esa, para mí sí. Jennifer Tejero, operaria de almacén. Estamos ya en la parte final del proceso. Exactamente. Tú eres la última
que toca los productos antes de que le lleguen al cliente. Sí, se puede decir que sí. ¿Qué es lo que estabas haciendo? Estamos sacando pedidos. Esto es un almacén vertical, que lo llamamos cariñosamente Ulises. Pues hacemos sobre unos 300 envíos, que se traduce más o menos en unas 600-700 cajas diarias. ¿Quiénes son vuestros principales clientes? ¿A dónde enviáis? Tenemos clientes repartidos por toda España y también estamos empezando a exportar, concretamente 7 países europeos. En España contamos con aproximadamente unos 800 salones profesionales y que exclusivamente trabajan con secretos del agua. ¿Y los particulares no lo podemos comprar si nos gustan? Sí, claro. Se ha creado la página web para que la gente particular desde sus casas tenga la posibilidad de pedir producto de secretos del agua. ¿Y habéis notado en los últimos años que las ventas han aumentado? ¿Está de moda? Hombre, indudablemente la gente se cuida más. Estamos teniendo un crecimiento sobre el 14-15% anual. Está muy bien. Yo hoy, cuando llegue a casa, me comprometo a hacer mi primer pedido, ¿eh? Me habéis convencido. Si así pruebas... Ah, ¿lo pruebo antes? Sí, venga, va, hombre, ya aprovechando claro, que así... estamos aquí. Exacto. Vale. Crema de manos. Crema de manos, incluso con mascarilla huele bien, ¿eh? Sí. Estupendamente. Pues muchísimas gracias, Jennifer. Desde luego, a ti. Estoy ya convencido de que me paso a la cosmética natural, ¿eh? Muchas Perfecto. gracias. Voy a lanzar este pedido que ya lo tenemos terminado. ¿Ya está listo? Sí. Acabado.